Culturas que enriquecen el mundo. La diversidad cultural es un factor determinante en la composición de los pueblos y en sus relaciones. La riqueza de la cultura radica en su adaptación constante a la diversidad de recursos naturales y a los cambios ocurridos en los grupos sociales que le dan vida. Con frecuencia, un país en religión o una ciudad coexisten dos o más culturas y cada una aporta su riqueza al medio en el que se desarrolla. Por esta razón, es importante respetar y valorar las diferencias culturales de las personas. El idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas, la forma de vestir, la manera de celebrar las fiestas, entre muchos otros elementos conforman la cultura. Las costumbres son parte de la cultura y se transmiten de generación a otra. Los padres, a través del ejemplo, en enseñanza a sus hijos la manera de vestir y de preparar los alimentos, así como algunas expresiones verbales y ciertos juegos que, con frecuencia, son propios de una religión o un país. Las costumbres tienen una relación directa con los recursos disponibles en las regiones donde se desarrollan. Por ejemplo, en las zonas calurosas donde crecen las palmas, es común que los techos de las casas estén construidos con las ramas de estos árboles. Por otro lado, las fiestas y las creencias forman parte de las tradiciones, pasan de generación en generación. Por ejemplo, en México, el festejo del Día de Muertos data de la época prehispánica. Muchas festividades tienen su origen en las prácticas religiosas y en actividades económicas de cada región, como la ganadería, la agricultura y las labores artesanales. Desde sus orígenes, los grupos humanos se han desplazado hacia distintos puntos del planeta. Con el tiempo, los pueblos se mezclaron unos con otros, lo cual derivó en una gran variedad de rasgos físicos y culturales, como las religiones y las lenguas. Las regiones son un componente cultural de las sociedades. La coexistencia de dos o más religiones en un mismo territorio es resultado muchas veces de las migraciones de grupos humanos que llevan consigo los rasgos culturales con los que más se identifican. Cada una de las religiones es tan valiosa y digna de respeto como las demás, aunque tengan visiones del mundo muy distintas. Las lenguas y las religiones son componentes fundamentales de la cultura. Con ellas se expresan las ideas, de consigna la historia y se establece la comunicación entre los individuos de una misma comunidad y entre diferentes pueblos. Las migraciones también influyen en la diversidad de lenguas dentro de un mismo territorio y en la modificación de una misma lengua. Por ejemplo, algunos mexicanos viven en Estados Unidos. Han combinado el español y el inglés en un dialecto que los caracteriza como cholos. Preguntas de repaso. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Cómo influye la migración en la diversidad cultural? ¿Cuáles son los componentes fundamentales de la cultura? Forman parte de las tradiciones que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué es importante respetar y conservar las costumbres o tradiciones? Déjanos tu respuesta en los comentarios.